Antes de que partamos voy a hacer mi parte promocional, por decirlo de alguna manera. En mi Instagram de profe, en profe-basti Zambrano, estoy subiendo la solución del modelo de la prueba de matemáticas. Este modelo de prueba que subió el DMR, estoy haciendo la solución de las preguntas, ¿ya? Entonces, ustedes van a mi Instagram, profe-basti Zambrano, van a la parte de Instagram TV, ahí estoy solucionando, ya solucioné las primeras 10, y después tengo otro video solucionando de la 11 a la 20, ¿ya? Así que los dejo invitados a que vayan a ver los videos de solución, que también los vamos a estar trabajando en matemática PSU, en el taller. Así que acá está el primer video, ¿cierto? Donde hago la solución de los primeros 10 ejercicios, y al ladito está el otro video donde hago la solución de los ejercicios del 11 al 20, ¿ya? Hoy día voy a subir los del 21 al 30. Así que para que vayan y puedan también revisar cómo se hacen los ejercicios de la prueba de transición. Después vamos a estar hablando el jueves en el taller de PSU, vamos a estar hablando más profundidad de los ejercicios que aparecieron y de mi impresión de los ejercicios. Ya, siendo las 11:05, vamos a partir ya con la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos clase número 7, vamos a seguir viendo propiedades de las desigualdades. Cada vez nos estamos acercando más a manejar todas las habilidades para escribir inecuaciones lineales y sus soluciones. Día 15 del 06, ya vamos en la mitad de junio. Y nada, vamos. Entonces, antes de partir, siempre las mismas condiciones que yo les digo, que ojalá estén en un espacio iluminado, si tienen a mano su cuaderno y lápiz, si tienen 30, 45 minutos por ahí para dedicarle exclusivamente a la clase, si están en un lugar donde se van a poder concentrar. Para participar, ustedes saben que pueden sacarse el silencio de los micrófonos siempre que sea con respeto. Yo feliz de tener sus intervenciones en clases, pero siempre que sea con respeto para el profesor y para sus compañeros. Y la clase la hacemos todos, por eso es súper importante que ustedes puedan participar, ¿ya? Tanto en el chat como hablando por acá por Zoom. ¿Ya? Y tenemos nuevo Salón de la Fama, ¿cierto? Las personas que están al día con todas las actividades. Les recuerdo que las 2 semanas pasadas hicimos actividades para que la gente se pudiera poner al día, actividades de recuperación que no eran obligatorias, pero sí las actividades de la 1 a la 4 sí son obligatorias, ¿ya? Entonces felicito a todos los que no están en negrita, son los que se mantienen al día con las actividades, y felicitamos también a Renata Castañeda y Vicente Marchand, que también ahora están al día con las actividades, ¿ya? Así que bacán poder tener cada vez más nombres en esta parte del día. Me gusta poder nombrarlos a ustedes, ¿cierto? Como que participan bastante, están al día con las actividades, y es súper importante, ¿ya? Porque estas actividades después van a representar lo más probable una nota y ser el reflejo de que ustedes han estado aprendiendo, ¿ya? Así que a los demás, invito a ponerse al día para que no se queden atrás. Y bueno, el objetivo y propósito es lo mismo de la semana pasada. Vamos a seguir trabajando con propiedades de las desigualdades. Vamos a seguir aprendiendo. La clase pasada vimos la transitividad. Hoy día vamos a ver una propiedad que tiene que ver con la multiplicación. Entonces, acá me comí acá debería decir multiplicación, no transitividad. Y el haz ahora es con respecto a la clase pasada, pero después de pensarlo un ratito antes de partir la clase, este ejercicio igual implica un conocimiento un poco superior, ya que todavía no trabajamos directamente. Por lo tanto, no lo vamos a hacer y lo vamos a retomar para la clase siguiente, ya, porque para poder resolver esta desigualdad o este problema,
que es un problema que igual puede aparecer en su prueba de transición. Es un ejercicio que necesitamos un poquito más de habilidad que no hemos desarrollado, que vamos a desarrollar en la siguiente clase para recién abordar este ejercicio. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a resolver la siguiente clase. Entonces, ahora nos lanzamos inmediatamente con la materia. La materia de hoy vamos a ver multiplicación, como les dije, y vamos a retomar un poquito el ejercicio que vimos la clase pasada, ¿cierto? Si nos acordamos de la clase pasada, nosotros teníamos esta diferencia entre Gustavo, Tomás y había otro personaje más que no me puedo acordar el nombre, pero decíamos que uno tiene más canciones que el otro, ¿cierto? Y nosotros teníamos que ordenar a partir de la transitividad, saber quién es el que tiene más canciones y saber quién es el que tiene menos canciones. Después de ordenar esas desigualdades, llegamos a la conclusión de que Gustavo era el que tenía menos canciones y Tomás tenía más canciones. ¿Ya? Entonces, para partir el desarrollo de este ejercicio o de esta parte de la materia, vamos a retomar un poco lo que vimos la clase pasada. Entonces, Gustavo tiene 37 canciones, Tomás tiene 77 canciones. ¿Quién de los dos tiene más canciones? Tomás. Tomás. Así es, ¿cierto? Tomás tiene 77, pero tiene solamente 37. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ir viendo cómo se aplica cada una de estas frases. Entonces, la primera frase que vamos a ver dice lo siguiente: cada uno va aumentando el triple de la cantidad de canciones que ya tiene. Entonces tenemos acá 37 menor que 77. Si ambos aumentan por el triple la cantidad de canciones que ya tiene, vamos a tener lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a multiplicar por 3. ¿Cierto? Esta rayita acá significa que vamos a aplicar a ambos lados de la desigualdad la misma operación. Entonces ahora estamos acá. Si multiplicamos por un número positivo, la desigualdad se mantiene. ¿Qué significa que la desigualdad se mantiene? Que se mantiene la posición de los números y el signo. ¿Ya? Es decir, nosotros solamente multiplicamos 37 por 3 nos queda 111, 77 por 3 nos queda 231. Entonces, en este caso, podemos ver que la desigualdad se mantiene si multiplicamos por un número positivo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho ojo cuando estemos trabajando con desigualdades y viendo si estamos multiplicando por números positivos o por números negativos. Cuando multipliquemos por números positivos, el problema no va a ser mayor. El problema solamente va a ser que calculemos la multiplicación a ambos lados. Pero eso solamente se va a dar cuando multipliquemos una desigualdad por un número positivo a ambos lados. Después vamos a ver lo que pasa en el siguiente caso, en el tercer caso. Entonces, por un virus que usted tiene en su computador, se pierde el doble de la cantidad de canciones que tenía. Es decir, Tomás pierde más canciones. Esto significa que cuando vuelvan a bajar canciones a su celular, no será posible escucharlas. Ojo, acá perdieron el doble de canciones que tenían. Es decir, que quedaron con, por decirlo, canciones negativas. ¿Ya? Es un virus que borraba todo y más. Entonces, para saber cuál es la cantidad de canciones que van a perder, nosotros vamos a multiplicar por menos 2. Y esto es súper importante. Cuando multiplicamos por un número negativo, tenemos que tener mucho ojo para ver qué va a pasar con la desigualdad. Entonces, bien, como sale en este pasito de acá, si multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se invierte. Y espero que se fijen en este signo acá y cómo queda acá. Nosotros vamos a multiplicar por menos 2 a ambos lados, pero lo que antes se leía menor que, ahora se va a leer mayor que. ¿Ya? Cuando multipliquemos por un número negativo, una desigualdad, a ambos lados siempre hay que dar vuelta el signo. Si antes es mayor que, después va a quedar menor que. Si fuese al revés, también de la otra forma.
¿ya? Así que es súper, súper importante que ustedes se fijen en este tipo de operaciones, ¿ya? Que se den cuenta que el signo, cuando se multiplica por un número real o negativo, se da vuelta el signo. La desigualdad se da vuelta, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Si está todo bien, siempre recuerden que pueden reaccionar haciendo un dedito para arriba desde Zoom, ¿cierto? Eso siempre se agradece para saber que están todos más o menos pendientes de la clase, o también pueden decir que está todo bien en el chat, ¿ya? Bacán, bacán, bacán. Entonces, acá vamos a entender de forma más formal lo que acabamos de explicar. El sentido de una desigualdad no cambia si se multiplica o divide un mismo número real positivo a ambos lados de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros multiplicamos o dividimos por un número positivo a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Es decir, se va a mantener la desigualdad, ¿cierto? Acá, ¿qué decimos? Estamos multiplicando por C. ¿Qué me va a quedar? Este C va a multiplicar a ambos lados de la desigualdad y nos va a quedar A por C menor que B por C, ¿ya? Es decir, que estoy multiplicando por un número real, no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Hago exactamente lo mismo con la división. Yo tengo A menor que B, yo divido por un número C perteneciente a los números reales positivos. Recuerden que esta R representa los números reales. Este signo significa que son solamente los reales positivos, y esta letra acá significa que pertenece. Entonces, C pertenece a los reales positivos. Si yo hago la división a ambos lados de la desigualdad por C, me va a seguir manteniendo la desigualdad, ¿cierto? El sentido de la desigualdad se mantiene. Y el sentido de una desigualdad cambia si se multiplica o divide un mismo número real negativo a ambos lados. Entonces, ahora vamos a decir que C es perteneciente a los reales negativos. Por lo tanto, cuando hagamos la operación, nos va a quedar la dirección, el sentido de la desigualdad va a quedar distinto, ¿cierto? Acá me queda A, que es menor que B. Si yo lo multiplico por C, que es un número negativo, me va a quedar lo siguiente, que AC va a ser mayor que BC. ¿Ya? Es decir, acá podemos ver que se dio vuelta el sentido de la desigualdad. Y con la división nos pasa exactamente lo mismo. Recordar, súper importante, que cuando hablamos de reales positivos o hablamos de reales negativos, ninguno de los dos incluye al cero. El cero no se considera ni positivo ni negativo, ya que se considera un número neutro. ¿Ya? Así que es súper importante que entiendan ese sentido. No está ni en los reales positivos ni en los reales negativos. El cero es un número neutro. Por eso podemos escribir esto de acá y esto de acá. Porque recordemos que nosotros no podemos dividir por cero. Entonces, si nosotros estamos hablando de un conjunto donde no está el cero, como los reales positivos o los reales negativos, no es necesario hacer la salvedad de que C tiene que ser distinto de cero, ya que el cero es un número neutro y no pertenece ni a los reales positivos ni a los reales negativos. Pertenece a los reales. Así de simple. Entonces, esto es la explicación más formal de lo que sería lo que vimos anteriormente. Yo les pediría, yo les voy a pedir que esto, una vez que termine la clase, lo voy a subir a sus grupos de Facebook, cuarto medio A y cuarto medio B, y lo puedan anotar, porque esto es lo más importante de la clase de hoy día, que entendamos este concepto de desigualdad. Así que si no quiere anotarlo después, le puede tomar una foto ahora
puede tomar un pantallazo, lo que sea, y después lo anota en su cuaderno, ¿ya? Entonces, voy a esperar ahí 10 segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en conjunto, ¿ya? Si un número se encuentra entre 5 y 10, ¿entre qué valores hallará el cuádruple de tal número disminuido en 7? Entonces, lo primero es ver cómo nosotros vamos a escribir un número que está entre 5 y 10. Entonces, ahí les pido en el chat que puedan escribirme cómo sería un número que está entre 5 y 10. ¿Cómo nosotros podemos escribir eso en forma matemática con desigualdades? Un número que está entre 5 y 10. Voy a esperar ahí que alguno me responda en el chat, pero con desigualdades, no de forma de conjunto. Quiero, ahí Vicente nos da la respuesta correcta, si pueden ver el resto de sus compañeros en el chat. Un número que se encuentra entre 5 y 10 escrito de forma de desigualdad, lo vamos a escribir de esta manera. ¿Cierto? Porque X va a ser mayor que 5, pero va a ser menor que 10. Entonces, para escribirlo en forma de desigualdad, se escribe este número de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? ¿Entre qué valores hallará el cuádruple de tal número disminuido en 7? Lo primero que nos preguntan es que calculemos el cuádruple de tal número. ¿Ya? ¿Qué significa que yo quiera calcular el cuádruple de tal número? Significa que voy a multiplicar, voy a dividir. Ahí el Gonzalo nos dice que multiplicamos por 4. Efectivamente, para saber el cuádruple de tal número, vamos a multiplicar toda la desigualdad por 4. Es decir, vamos a multiplicar esto por 4 y esto por 4. Me va a quedar 5 por 4 menor que 4x menor que 10 por 4. Entonces, 5 por 4, ¿cuánto es? 20. 20. 10 por 4. 40. 40. Perfecto. Ahí Seba también nos estaba apañando en los comentarios, en el chat. Entonces tenemos que 4x, el cuádruple de este número va a estar entre 20 y 40. Así de simple, nosotros multiplicamos por 4 los bordes de los extremos de esta desigualdad. Pero después me dice que tiene que ser disminuido en 7. ¿A qué se refiere la palabra disminuido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir ¿Dividimos? en 7. ¿Seguro? Restamos. Restamos. Ahí el Dani y la Rocío nos dan la respuesta correcta. Nosotros tenemos que restar. Cuando hablamos de disminuido en 7, hablamos de restar. Entonces, nos vamos a acordar que siempre disminuido representa la resta. Entonces, nosotros vamos a tener que restar en cada lado por 7. ¿Sí? Antes de que sigamos un ejercicio, ¿cómo se diría cuando se divide? La séptima parte. Ah, ya. O lo Sigue, dividimos prosigue. tal cual. Ok. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de séptima, octava, novena parte, estamos hablando de dividir. Cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple, estamos hablando de multiplicar. ¿Ya? Un número aumentado en 5 significa que nosotros le sumamos 5. Un número disminuido en 7 significa que nosotros le vamos a restar 7. ¿Ya?
Entonces, ahí para que lo puedan anotar, lo voy a decir nuevamente, cuando hablamos de cuádruple, triple, quíntuple, como generalmente las palabras terminadas en ple, por decirlo de alguna manera, o 7, o cuando hablamos de veces, por ejemplo, 5 veces tanto, estamos hablando de la multiplicación. ¿Ya? El cuádruple de tal número, 5 veces tal número, estamos hablando directamente de la multiplicación. Cuando hablamos de aumentar un número, significa que estamos hablando de la suma. Aumentamos un número en 7, aumentamos un número en 6. Eso significa que nosotros vamos a estar sumando. Cuando hablamos de la séptima parte, la octava parte, la mitad, la tercera parte, estamos hablando de dividir, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de disminuido, restado, o hablamos de diferencia, siempre estamos hablando de restas. ¿Ya? Así que es súper importante que lo tengan presente. Entonces, tenemos que, borré todo sin querer, este número restado en 7, entonces nos va a quedar 20 menos 7, menor que 4x menos 7, y 40 menos 7. Ya, vamos a borrar esto de acá arriba, solamente lo vamos a mover para que tengamos espacio suficiente para calcular. Entonces, 20 menos 7. 13. Y 40 menos 7. 33. 33. Los mineros, ¿cierto? Los 33 mineros. Yes. Entonces Así es. tenemos, acá ya tenemos el resultado listo, ¿cierto? Decimos que el número, el cuádruple de tal número disminuido en 7 es exactamente, se encuentra entre 13 y 33, ¿ya? El número original se encontraba entre 5 y 10, el número que nos están pidiendo se encuentra entre 13 y 33. Así que así de simple es esta clase de ejercicios. Y ahora vamos a ver finalmente si lo hicimos bien. El paso 2, calcular, ¿cierto? El cuádruple, multiplicamos por 4, disminuido en 7, nosotros simplemente restamos por 7 a ambos lados y llegamos al resultado. Y finalmente el paso 3 es dar la respuesta al problema, que esto es lo más importante. ¿Ya? Ustedes generalmente en las pruebas cuando responden siempre llegan hasta acá. Pero generalmente no es la respuesta. La respuesta es entre qué valores, la respuesta a la pregunta se tiene que hacer de esta forma. ¿Entre qué valores se hallará el cuádruple de tal número disminuido en 7? El cuádruple de x disminuido en 7 se encuentra entre 13 y 33. Entonces esa es la respuesta final. Entonces si ustedes me ponen esto, no estaría la respuesta 100% correcta, porque ustedes me pusieron un número. Yo les estoy preguntando entre qué valores se hallará el número. Entonces ustedes lo que tienen que dar es la respuesta directa al problema. El cuádruple de x disminuido en 7 se encuentra entre 13 y 33. Entonces, no es solo matemática, no es solo saber calcular, sino que también es dar la solución a los problemas, que es una habilidad que mucho, a mí también me pasaba, que llegaba y ponía el resultado nomás, y con eso me quedaba tranquilo, pero después veía que no tenía, no sé, pues no, me sacaban un 6.5, pero me bajaban no sé, pues a 6.3, porque no había puesto solamente la forma literal de las respuestas en los problemas de matemática en el colegio. Entonces, no basta con saber solo solucionar los problemas, sino que también saber responder lo que me están preguntando. Así que mucho, mucho ojo con eso. Ahora vamos a hacer el siguiente. Sea x un número positivo, tal que x está entre menos 2 y 5. ¿Ya? Entonces nos preguntan entre qué valores se encuentra tal expresión.
primero les voy a preguntar, ¿cómo nosotros podemos transformar este x que está acá a algo de esta manera? Entonces, les voy a ahí preguntar cuál sería el primer paso. ¿Cómo ustedes leerían esto? Ah, ¿cómo se lee? ¿Cómo? 7 menos 2x fraccionado en 3. Pero ¿cómo sería como de la manera anterior? Que hablamos de 4 veces un número disminuido en 7. El cuádruple de un número disminuido en 7. ¿Cómo lo leería acá? Para 7 llegar a eso. disminuido en el doble de un número, en la tercera parte del doble de un número. Exactamente. Eso es. Y Ah, es 7 disminuido en, vamos a decir, 2/3 de un número, podemos decir la tercera parte del doble de un número, también es correcto, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir 2/3 o la tercera parte del doble de un número, para decirlo de esa manera. Ahí Osvaldo ya nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces si ustedes se fijan en el chat, Osvaldo nos dice que nuestro primer paso para poder transformar esto en esto, es primero multiplicar por 2. Entonces lo que vamos a hacer, efectivamente, es multiplicar por 2, porque nosotros queremos llegar a este 2x que está acá. Me va a quedar menos 2 por 2, menor que 2x, menor que 10. Entonces, efectivamente, el primer paso puede ser multiplicar. Después, Osvaldo nos dice que nuestro segundo paso, va a ser dividir por 3. Y efectivamente, nuestro tercer paso tiene que ser dividir por 3 porque nosotros tenemos que llegar a 2/3, de alguna manera. Entonces, efectivamente, nuestro paso va a ser dividir por 3. 2 por menos 2 me queda menos 4. menos 4. Entonces me va a quedar menos 4/3. Menor que 2/3 de x. Y acá me faltó multiplicarlo. El tiro ya lo había multiplicado por 2. Entonces acá solamente me va a quedar 10/3. ¿Ya? Entonces acá tenemos ya listo el 2/3. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hago ahora? Excelente pregunta. ¿Cómo yo puedo transformar esto que está acá, esto que tengo acá, cómo lo puedo transformar en eso? Entonces, Mínimo como un múltiplo. ¿O no? ¿cómo? El mínimo como un múltiplo. No exactamente, No, porque acá no tengo Desigualdades. restas todavía, ¿ya? No sé. Estamos en desigualdades. Vicente nos dice que tenemos que restar 7. Pero Vicente todavía no da con Osvaldo nos dice que tenemos que restar por 7 y todavía no tenemos la respuesta. Le falta un paso ahí a Osvaldo para poder tener el resultado completo. Multiplicar por menos 1. No. Eso es. Pero si yo estoy en clase. Ahí Mentiroso, Octavio. lo vamos a dejar en mute, Octavio, para que no tengamos que escuchar los retos que le están dando. ¿Ya? Pero efectivamente, Octavio puede decirle que está en clase. Mentira, el Octavio está puro viendo porno. Ya, efectivamente, el paso que tenemos que hacer nosotros es restar por 7. Pero lo voy a hacer de dos maneras. Me voy a quedar en este punto y voy a hacer el ejercicio de dos formas distintas. Entonces, la primera forma va a ser que voy a restar por 7. Me va a quedar menos 4/7 menos 7 menor que 2x tercios menos 7 y después
que eso va a ser menor a 10 tercios menos 7. ¿Ya? Acá tenemos algo muy similar, pero nosotros nos damos cuenta que el 2x tercio tiene que ir con un signo negativo y el 7 va con un signo positivo. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos hacer ahora es lo que me soplaron por ahí, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me dijeron que tenía que multiplicar por menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico por menos 1? ¿Se acuerdan? O multiplico Se por un número invierte. negativo. Dale, Gonzalo. Se invierte. Invierten los signos. Así es. Los signos, el sentido, ¿cierto? El sentido de las desigualdades, ¿cierto? Ah, ¿verdad? Ujú. Entonces, primero, todo lo que era positivo me va a quedar negativo, todo lo que era negativo me va a quedar positivo, y además vamos a cambiar el orden de las desigualdades. Entonces lo voy a hacer acá. Me va a quedar, al multiplicar por menos 1, el menos 4 tercios va a pasar a ser 4 tercios. El menos 7 va a pasar a ser más 7. Después, este menor va a pasar a ser mayor. Me va a quedar exactamente lo que yo quería, ¿cierto? Me va a quedar el 7 positivo menos el 2x tercios. Me va a faltar espacio, pero lo que viene lo voy a escribir acá abajito. Me va a quedar el 7 positivo menos el 10 tercios. Es decir, ¿qué hizo el menos 1? El menos 1 me cambió todos los signos y además me cambió el sentido de la desigualdad. Entonces, con eso yo ya tendría mi resultado correcto. Solo me faltaría calcular qué número representa 4 tercios más 7 y qué número representa 7 menos 10 tercios. Y eso sería lo único que me falta por calcular. Ese es un método. Entonces, si ustedes lo pueden anotar, le pueden tomar fotos ahora, les voy a dar 10 segundos para que puedan tomar una foto. Este sería el método número 1. Voy a mostrar el método número 2, que vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Ahora vamos a borrar y vamos a retomar el ejercicio desde esta parte que está acá. Antes yo lo que hice fue restar 7 y después multiplicar por menos 1. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a multiplicar por menos 1, pero después le voy a sumar 7, ¿cierto? Yo no le puedo restar 7 después de que lo multiplique por menos 1, porque en esta parte lo que yo estoy haciendo es un 7 positivo. Así que vamos a multiplicar por menos 1. Me va a quedar 4 tercios mayor que menos 2x tercios. Va a ser mayor que menos 10 tercios. Y después veo que ya tengo completa esta parte de acá. ¿Qué me falta? Me falta sumarle el 7 a ambos lados. Entonces yo le voy a sumar el 7 ahora y me va a quedar exactamente lo que habíamos llegado antes. Este no es tan largo. Mayor que 7 menos 10 tercios. ¿Ya? Y llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, en esa parte ustedes pueden restar y después multiplicar por menos 1, o pueden multiplicar por menos 1 y después sumar. Como lo hicimos ahora. Ahora vamos a ver, nosotros para decir la respuesta entre qué valores se encuentra tal expresión, nosotros deberíamos haber calculado cuánto es el 4 tercios más 7 y cuánto es el 7 menos el 10 tercios, ¿ya? Y nosotros decir al final, la expresión tanto se encuentra entre tal valor y tal valor, que van a ser los resultados de la desigualdad. Entonces nosotros ahora vamos a ver acá. Efectivamente, el primer paso que hicieron, en este caso multiplicaron por menos 2.
¿ya? Igual es correcto, ¿cierto? Porque de esa misma forma va a obtener el menos 2, ¿cierto? Acá después divide por 3, le suma 7, y llega a este mismo valor que nosotros ya habíamos llegado, ¿cierto? 7 más 4 tercios, y teníamos el 7, acá se comieron el 7, debería ser 7 menos 10 tercios. Después que tenemos 21 tercios, esto sacaron el mínimo común múltiplo para poder sumar, va a quedar en este lado 25 tercios, y va a quedar en este lado 11 tercios. Después de sacar el mínimo común múltiplo y hacer las operaciones correspondientes. Entonces, ustedes pueden ver a la derecha que sale la expresión 7 menos 2x tercios se encuentra entre 11 tercios y 25 tercios, que sería la respuesta correcta, o la respuesta completa, por decirlo así. Y vamos a hacer este ejercicio como ejercicio aplicado. Los que están en termodinámica les va a ser bien parecido lo que vamos a ver ahora, para que puedan ver que se puede aplicar las desigualdades también a la termodinámica. Entonces, ¿qué tenemos? En conexión con la ciencia, una escala de temperatura muy utilizada por los científicos es la escala Kelvin. ¿Ya? La escala Kelvin, para los que no saben, es la escala absoluta de temperatura, ¿cierto? Nunca diga grados Kelvin, ahí como Luis Osvaldo me pasó muchas veces que yo también me equivocaba y decía grados Kelvin. Uno nunca tiene que hablar de 50 grados Kelvin, usted solamente dice grados Kelvin. Nunca añade la palabra grados entre medio, nunca lo diga de esa manera. No sea como yo, que me equivoqué muchas veces cuando se lo estaba tratando de enseñar a los del cuarto medio A. La relación entre la temperatura en grados Fahrenheit y Kelvin se puede representar por medio de la expresión que está acá. F igual 1.8 Kelvin menos 459.67, ¿ya? Donde F es la temperatura medida en grados Fahrenheit y K representa los Kelvin. Entonces, la primera pregunta me dice, si el agua permanece en estado líquido entre los 273 Kelvin y los 373,15 Kelvin, ¿cuál es esta variación si se mide en grados Fahrenheit? Entonces nosotros podemos decir que el agua, ¿cierto? El agua líquida se encuentra entre, ¿qué valores? ¿Qué valor pongo acá? ¿Y qué valor pongo acá? Para Kelvin. El 273,15 y 373,15. Perfecto. Entonces, entre esos valores, entre esas temperaturas, el agua es líquida para, de forma que esté medida en Kelvin, ¿cierto? Ahora, yo quiero transformar esta agua líquida, lo vamos a escribir en Kelvin, ¿cierto? Porque eso representa la temperatura para el agua líquida. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Transformar esta acá en eso que está ahí, para poder saber cuál es la variación en grados Fahrenheit. Entonces, ustedes ya son expertos en esto, después de los ejercicios que hemos visto. El primer paso para transformar esta acá en esa expresión que está ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos primero? ¿Multiplicamos o restamos? Bueno, ¿se resta? se multiplica por 1,8 y y después se resta 459,67. Exactamente. Los primeros pasos que siempre tienen que hacer ustedes es hacer la multiplicación o la división del factor que está ahí. Si ustedes llegan y restan y después multiplican, lo que van a hacer es que cuando multipliquen, también van a multiplicar este número que está acá. Entonces lo que les va a pasar es que también van a transformar ese número
Para que no les pase eso, Sobre entre paréntesis. el primer paso siempre es multiplicar o dividir el factor que a mí me interesa, en este caso la K. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es multiplicar por 1,8. Esto lo voy a dejar escrito, expresado más, por 1,8, 1,8 acá, y 373,15 por 1,8. Y ahora, como bien creo que dijo Gonza por ahí, lo que tenemos que hacer ahora es La resta. restar, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar los 459,67. Entonces me va a quedar 273,15 multiplicado por 1,8 menos 459,67. Menor que 1,8 Kelvin menos 459,67. Y acá exactamente lo mismo, 373,15 multiplicado por 1,8. Y eso restado 459,67. Entonces, el ejercicio B y el ejercicio C los vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Por honor al tiempo. Pero yo los desafío a ustedes en que lo intenten hacer en sus casas, ¿ya? Esta no es la tarea. Les recuerdo que hoy día volvimos a tener las actividades. Esta semana todas las clases que son en la mañana tienen actividades, las clases de la tarde no tienen actividades. Y después la siguiente semana va a ser al revés. Las clases de la tarde tienen actividades y de las de la mañana no. ¿Ya? Así que yo los desafío a que hagan el ejercicio B y el ejercicio C, y este lo retomamos en la próxima clase. Profe, Dígame. yo le hablé por Facebook ayer. Ayer. No me respondió. ¿Le respondí hoy día? ¿En la mañana? Si no lo he visto. No sé, me desperté recién. Sí, pues si me habla, sí, creo que me habló como a las 11 de la noche, entonces claramente a esa hora no le voy a estar respondiendo. Pero le hablé a las 11 de la noche del día sábado. Ah, pero yo no trabajo los días sábados, pues Franco. Chao. Nosotros sí, po. Tanto trabajo que hay. Chao, Y profe. ¿Cómo? Chao, profe. Chao. Chao, chao. Este ejercicio también lo vamos a hacer en la próxima clase, ya que por honor al tiempo no vamos a alcanzar. Y para que sepan, la actividad que tienen hoy día para la próxima semana es esta. ¿Cómo explicarías la propiedad de invertir el signo cuando se multiplica por un número negativo? Y si un número varía entre -3 y 2, ¿entre qué valores varía su doble? ¿Ya? Entonces ustedes retomamos las actividades esta semana. Para la próxima semana, por favor, hagan esta actividad que se las voy a estar subiendo en sus Facebook. ¿Ya? Así que con eso ya estamos listos por la clase de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido bastante. Así que nos vemos en una próxima. Chao, profe, cuídate. Chao, que Cuídense estén bien. mucho, hagan las actividades anteriores, pónganse al día. Si tienen dudas, me hablan, como lo hizo Franquito, que me habló por Facebook. Profe, Dígame, profe, no me envió las cosas al correo. te la envío hoy día en la mañana. Ah, ya. Chao. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Cuídese.